Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien hoy. Estoy emocionado de compartir con ustedes una noticia que, créanme, ha sacudido el mundo del entretenimiento y ha dejado a muchísimos de sus fans con la boca abierta. Ya saben que nos encanta traerles las últimas primicias del mundo de las celebridades, y hoy tenemos algo que va a dar mucho de qué hablar. Estamos hablando de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, dos nombres que resuenan con fuerza, y lo que ha sucedido entre ellos, o mejor dicho, lo que parece haber sucedido, es realmente impactante. Así que si son fans de estas estrellas, o simplemente les gusta estar al tanto de los chismes más jugosos, quédense conmigo hasta el final porque esta historia tiene muchísimos matices. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a darle clic a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, entremos de lleno en el asunto. La fecha de hoy, 23 de octubre de 2025, quedará marcada en el calendario de muchos seguidores de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Han pasado ya varios años desde que ambos protagonizaron la exitosa serie que los catapultó a la fama internacional, Erkenci Kuş, y desde entonces, su química en pantalla era innegable, ¿verdad? La chispa que encendieron en esa producción era tan real que, para muchos, la línea entre la ficción y la realidad se desdibujó por completo. Los rumores sobre una relación entre ellos surgieron casi de inmediato, y aunque nunca se confirmó oficialmente, las especulaciones nunca cesaron. Vimos fotos juntos, coincidencias en eventos, gestos que alimentaban la esperanza de sus seguidores más románticos. La admiración que despertaban en conjunto era palpable, y el público se acostumbró a imaginarlos juntos, tanto en la pantalla como en la vida real. Sin embargo, las cosas tomaron un giro inesperado y francamente sorprendente. Lo que ha salido a la luz hoy es algo que nadie, o casi nadie, se esperaba. Estamos hablando de una noticia que ha reescrito el guión de su historia pública, al menos por ahora. Los detalles son todavía un poco confusos, y como siempre en estos casos, hay que manejar la información con cuidado. Pero lo que se está comentando y lo que parece estar confirmándose es que Can Yaman y Mehmet Özdemir han tenido un encuentro, y no precisamente uno casual. Hablamos de una reunión que ha generado muchísima expectación, y las razones detrás de este reencuentro son lo que realmente ha encendido la mecha de la conversación en las redes sociales y en los círculos de la farándula turca e internacional. Imaginen la sorpresa. Después de un tiempo en el que cada uno ha seguido su camino profesional, con proyectos individuales que los han llevado por diferentes rumbos, de repente, ¡zas!, se les ve juntos de nuevo. No en un evento oficial, no en una convención, sino en una situación que sugiere algo más personal. Las redes sociales han explotado. Los fans que nunca olvidan la magia de Erkenci Kuş han revivido sus teorías, sus esperanzas y por supuesto sus preguntas. ¿Qué están tramando Can y Mehmet? ¿Se trata de un nuevo proyecto profesional que los une de nuevo? ¿O hay algo más allá de las cámaras, un reencuentro de viejos amigos que ha evolucionado de manera inesperada? La nostalgia por la serie y la química de sus protagonistas es un motor poderoso para la imaginación colectiva. Según las informaciones que han empezado a circular, y que aún estamos procesando, Can Yaman y Mehmet Özdemir se habrían reunido en Estambul hace tan solo unos días. Las fuentes, que prefieren mantenerse anónimas por el momento, hablan de una cita en un lugar discreto, pero inevitablemente, las miradas curiosas y los teléfonos móviles estuvieron ahí para capturar el momento. Se habla de una cena, de una conversación prolongada. Y lo más intrigante es que las fotografías que han empezado a circular, si bien no son del todo nítidas, muestran a ambos muy cerca, en un ambiente de aparente complicidad. Estas imágenes, compartidas en foros y cuentas de fans, han sido analizadas al milímetro, buscando cualquier indicio que revele la verdadera naturaleza de este encuentro. La tensión y el misterio son palpables. Ahora, ¿qué podemos inferir de todo esto? Las interpretaciones son tan variadas como los propios seguidores. Por un lado, están los que sueñan con un regreso de su pareja favorita de la pantalla. Creen que esta reunión es la señal que esperaban, el preludio de una reconciliación o el inicio de algo nuevo en el plano sentimental. Este grupo está eufórico, compartiendo las pocas imágenes que existen y especulando sobre cada detalle. Para ellos, la química innegable que proyectaban juntos en Erkenci Kuş no era solo actuación, sino una conexión genuina que ahora podría resurgir. Buscan cualquier atisbo de romanticismo en las fotos y en los rumores para alimentar su ilusión.
Por otro lado, hay quienes piensan de manera más pragmática. Sugieren que en el mundo del espectáculo, es muy común que los actores mantengan buenas relaciones profesionales incluso después de haber trabajado juntos en un proyecto exitoso. Podría tratarse de la posibilidad de un futuro proyecto conjunto, quizás una secuela de Erkencicus o un nuevo drama que los tenga como protagonistas. En este sentido, una reunión podría ser para discutir ideas, para explorar posibilidades, para ver si la química sigue intacta para una nueva aventura profesional. Y no olvidemos que ambos son profesionales de la actuación, y las colaboraciones, incluso después de años, son habituales para mantener viva la llama de sus carreras y para deleitar a sus seguidores con nuevas historias. La idea de verlos juntos nuevamente en la pantalla, interpretando roles diferentes, también es emocionante para muchos. Pero la verdad es que el misterio rodea esta situación. Can Yaman ha estado muy activo en Italia, participando en varias producciones y ganando cada vez más reconocimiento internacional. Su carisma y talento lo han llevado a conquistar el mercado europeo, consolidándose como una figura relevante en el panorama actoral. Demet Özdemir, por su parte, también ha continuado su carrera en Turquía, con papeles importantes en series que han sido un éxito, demostrando su versatilidad y su capacidad para cautivar al público con sus interpretaciones. Sus caminos se habían distanciado, al menos públicamente, y por eso este reencuentro es tan llamativo. No es algo que suceda todos los días. El hecho de que ambos hayan decidido verse en Estambul, después de un tiempo de enfoques profesionales distintos y geográficamente distantes, añade un elemento de intriga que va más allá de lo meramente profesional. Los detalles específicos de la conversación que mantuvieron, si la hubo, son, por supuesto, desconocidos. Pero el simple hecho de que se hayan buscado, de que hayan decidido compartir tiempo juntos después de un tiempo considerable, ya es noticia. La fecha 23 de octubre de 2025, ahora tiene un nuevo significado para los fans. Es el día en que la posibilidad de un nuevo capítulo en la historia de Can y Demet se hizo presente. La especulación es parte del encanto de estas historias, y en este caso, los fans tienen material de sobra para dejar volar su imaginación. Muchos se preguntan qué sucederá ahora. ¿Serán estas imágenes solo el inicio de una serie de encuentros? ¿Veremos pronto un anuncio oficial sobre un nuevo proyecto o, quién sabe, sobre una relación? La expectación es máxima. Los medios de comunicación turcos están intentando obtener declaraciones de los propios artistas, pero hasta el momento, ambos han mantenido un silencio prudente. Y en este mundo de la información rápida, el silencio a veces habla más que las palabras. La cautela de Can y Demet ante las preguntas de la prensa solo alimenta aún más la curiosidad del público. Este tipo de situaciones nos recuerdan la fascinación que tenemos por las vidas de las celebridades. Seguimos sus carreras, nos emocionamos con sus historias, y cuando dos estrellas que admiramos por separado, y que además compartieron una química tan especial, se cruzan de nuevo, es natural que nuestra imaginación vuele. La conexión que los fans desarrollaron con la pareja que formaban en Erkencicus trascendió la pantalla y se convirtió en una especie de fenómeno social. Se crearon comunidades enteras dedicadas a ellos, y cualquier indicio de su posible conexión en la vida real era motivo de celebración y debate. Lo que es innegable es el impacto que tuvo Erkencicus en sus carreras y en la percepción pública de su relación. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir trascendió la pantalla. Sus fans se enamoraron de la pareja que formaban, y esa conexión emocional es difícil de romper. Por eso cualquier indicio de que vuelven a estar cerca, en cualquier contexto, genera tanto revuelo. La nostalgia por los momentos que vivieron juntos en la serie, las miradas cómplices, los diálogos llenos de tensión romántica, todo eso ha quedado grabado en la memoria de los espectadores. Estamos viviendo un momento clave en esta historia. Las próximas semanas serán cruciales para saber qué dirección toman estos eventos. ¿Será una simple coincidencia profesional, un networking estratégico, o quizás el inicio de una nueva etapa personal? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto, la intriga y la emoción están garantizadas. La incertidumbre es precisamente lo que mantiene a los fans enganchados, esperando ansiosamente cualquier nueva actualización. La posibilidad de que la ficción se haya convertido en realidad, o de que una nueva colaboración esté en camino, genera una expectación palpable en las redes sociales. Es importante recordar, eso sí, que no debemos caer en especulaciones exageradas sin bases sólidas.
Si bien es natural fantasear y desear lo mejor para nuestros ídolos, también es fundamental respetar su privacidad y esperar a que sean ellos quienes compartan la información que deseen. Sin embargo, en el apasionante mundo del entretenimiento, estas noticias son precisamente lo que nos mantiene conectados y con ganas de seguir descubriendo qué pasa detrás de las cámaras. La línea entre la vida pública y privada de las celebridades es a menudo difusa, y estas situaciones nos invitan a ser observadores cautelosos, pero también a disfrutar del juego de la especulación controlada. Lo que sí podemos afirmar es que la noticia de este encuentro, el 23 de octubre de 2025, ha reavivado la llama de la esperanza y la curiosidad en miles de personas. Ha puesto de nuevo en el centro de atención a Can Yaman y Demet Özdemir, dos artistas que, a pesar de sus caminos individuales, siguen unidos por el recuerdo de un proyecto que marcó una época. La resonancia de Erkenci sigue siendo fuerte y la posibilidad de que sus protagonistas retomen contacto, ya sea por motivos profesionales o personales, es suficiente para generar un revuelo considerable. Así que ahí lo tienen. Un vistazo a la noticia que está dando la vuelta al mundo del espectáculo. Un recordatorio de que en el universo de las celebridades siempre hay sorpresas esperando a la vuelta de la esquina. Y nosotros, por supuesto, estaremos aquí para contarles todo lo que vaya sucediendo. Seguiremos de cerca cada movimiento, cada declaración, cada rumor, para mantenerlos siempre informados sobre la evolución de esta intrigante historia. La posibilidad de que este sea el comienzo de algo nuevo, ya sea en el ámbito profesional o personal, mantiene a todos en vilo. Ha sido un placer compartir esta información con ustedes hoy. Espero que este vídeo les haya parecido intrigante y les haya mantenido al borde del asiento. Si les gustó lo que escucharon, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Sus comentarios son muy importantes para nosotros, así que déjenme saber en la caja de comentarios qué piensan ustedes sobre este reencuentro de Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Creen que se trata de algo profesional o personal? Me encantaría leer sus teorías. Y si aún no se han suscrito, ¿a qué esperan? Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de todas las noticias del mundo del espectáculo. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.